Millonario la obligó a casarse después de encontrarla recogiendo basura. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Miguel Ramírez contemplaba la bahía de Acapulco desde lo alto de su penthouse triplex en la zona Diamante. A sus 32 años, era el consentido de la alta sociedad acapulqueña, heredero de Ramírez Constructora, una de las mayores empresas constructoras del país. El amanecer en 1907, Acapulco tenía un aire casi sagrado, con el sol naciendo sobre el océano Pacífico, pero Miguel apenas notaba aquella belleza. Estaba más preocupado por la fiesta de lanzamiento del nuevo proyecto de lujo de la empresa esa noche. Licenciado Miguel, su desayuno está servido, anunció Lupita, el ama de llaves que trabajaba para la familia Ramírez por más de 20 años. Gracias, Lupita. Puedes dejarlo en la mesa de la terraza, respondió sin quitar los ojos de la pantalla del celular, donde revisaba las noticias del mercado inmobiliario. La mesa puesta era digna de un hotel 5 estrellas, frutas importadas, panes artesanales, quesos especiales y jugos recién exprimidos, todo esto para una sola persona que apenas tocaría la comida. A su lado, el periódico del día destacaba el titular: Ramírez Constructora lanza el residencial más exclusivo de la zona dorada. El celular sonó. Era su asistente personal, Carlos. Buenos días, jefe. Solo confirmando, tenemos reunión con los inversionistas a las 10, comida con el presidente municipal al mediodía y a las 4, la entrevista para la revista Lujo in Poder. Por la noche, la fiesta de lanzamiento comienza a las 8 en el Hotel Fiesta Americana. Perfecto, Carlos. Ya voy saliendo para la oficina. Miguel ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo. El traje a medida de 300,000 pesos le quedaba como un guante en su cuerpo esculpido por sesiones diarias con su entrenador personal. Su Porsche 911 turbo plateado lo esperaba en el garaje, siempre impecable. En el trayecto hasta la sede de la empresa en el centro, Miguel pasaba por un Acapulco que parecía no existir para él. La gente común, el transporte público abarrotado, las pequeñas alegrías y tristezas cotidianas, todo eso era apenas una mancha borrosa por la ventana de su auto importado. Ramírez Constructora ocupaba los 3 últimos pisos de un imponente rascacielos. En la recepción todos los empleados lo saludaban con sonrisas ensayadas. Miguel respondía mecánicamente. Era respetado, pero no necesariamente querido. Su padre, Roberto Ramírez, fundador de la empresa, había construido un imperio basado en relaciones genuinas. Miguel, por otro lado, confiaba más en contratos y números. Los inversionistas ya están en la sala de juntas, informó su secretaria, Patricia. Y Daniela Fuentes llamó 3 veces esta mañana. Miguel puso los ojos en blanco al escuchar el nombre de su exnovia. Daniela era modelo e influencer, hija de un senador. La relación había terminado hace 2 semanas, cuando él simplemente perdió el interés, como ocurría con todo en su vida tarde o temprano. Si llama de nuevo, dile que estoy en reunión. La reunión con los inversionistas fue como todas las demás. Gráficas, proyecciones, millones siendo discutidos como si fueran calderilla. Miguel dominaba ese juego. Su MBA en Harvard y su instinto afilado para los negocios lo hacían prácticamente imbatible. Al final todos salieron satisfechos con la presentación de Residencial Diamante, el nuevo desarrollo que prometía departamentos a partir de 10 millones de pesos. Miguel, mi querido. La voz melosa del presidente municipal, Eduardo Sánchez, resonó por el restaurante Palma. ¡Qué placer verte de nuevo! La comida con el presidente municipal era pura formalidad. Ambos conocían el juego que estaban jugando: influencia, poder y dinero, camuflados por sonrisas y palmadas en la espalda. Los permisos para el proyecto de Brisas fueron aprobados en tiempo récord, comentó el presidente municipal entre un sorbo y otro de vino importado. Eso merece una celebración, ¿no crees? Por supuesto, respondió Miguel, ya firmando distraídamente la cuenta que ciertamente entraría como gasto de la empresa. Espero verte en la fiesta esta noche. La CINOS, entrevista para la revista
transcurrió exactamente como estaba planeado. Miguel dio respuestas ensayadas sobre innovación, sustentabilidad y compromiso social, palabras vacías que sonaban bien en publicaciones de negocios. La periodista, una joven recién graduada, parecía encantada con su presencia. Él usó su encanto calculado, sabiendo que eso garantizaría un artículo favorable. Al volver a casa para prepararse para la fiesta, Miguel sintió aquella inquietud familiar. Un vacío inexplicable que ni su departamento de 400 pisos, ni su auto deportivo, ni sus logros profesionales lograban llenar. Por un momento, se quedó parado en la terraza, observando la playa de la Condesa llena al atardecer. Gente común, riendo, jugando voleibol, tomando cerveza en vasos de plástico, pareciendo genuinamente felices. ¿Será que ellos son felices de verdad o es solo apariencia, como todo en mi vida?, pensó, antes de alejar rápidamente aquella reflexión incómoda. Por la noche, el salón principal del Hotel Fiesta Americana resplandecía. La crema innata de la sociedad acapulqueña estaba presente. Empresarios, políticos, celebridades y herederos como él. Las mujeres exhibían joyas que podrían comprar casas enteras. Los hombres competían discretamente para ver quién tenía el reloj más caro o la historia de éxito más impresionante. Miguel, querido. Marina Castillo, socialité y presidenta de una ONG de fachada, lo abrazó efusivamente. ¿Viste la última publicación de Daniela? Está en Tulum con aquel futbolista. No sigo la vida de ella, Marina, respondió secamente, tomando otra copa de champán. La noche siguió su curso predecible. Discursos pomposos, aplausos educados, selfies para Instagram. Miguel circulaba por el salón con la soltura de quien fue criado en ese ambiente. Sonreía, saludaba, elogiaba vestidos y corbatas, hacía chistes inteligentes en la medida justa, pero algo en sus ojos denunciaba un aburrimiento profundo, una saturación de aquel mundo artificial. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la fiesta comenzaba a perder fuerza, Miguel decidió irse. Dispensó al chofer y optó por conducir su propio auto, algo que raramente hacía después de beber. La sensación de control le daba una falsa impresión de libertad. Conduciendo por la costera Miguel Alemán, se preguntaba por qué ya no sentía emoción por nada. Cada nuevo logro, cada nuevo juguete caro, cada nueva mujer, todo parecía igual, predecible, aburrido. Su vida era envidiada por millones, pero él no podía sentir el sabor de la felicidad que supuestamente debería experimentar. Fue cuando, en un impulso, decidió tomar un camino diferente. En vez de seguir hacia la zona Diamante, giró el auto en dirección al centro. No sabía exactamente por qué, tal vez solo para sentir algo diferente, para ver un Acapulco que no formaba parte de su ruta habitual. Mientras el Porsche avanzaba por calles cada vez menos familiares, Miguel no podía imaginar que aquel desvío, aparentemente sin importancia, cambiaría completamente el curso de su vida. Las luces de neón de los bares y taquerías de la colonia Progreso brillaban en la madrugada acapulqueña. Miguel redujo la velocidad, sintiéndose extrañamente fuera del lugar. Su Porsche llamaba la atención por donde pasaba. Un pez fuera del agua en aquel océano de autos populares y motos de reparto. Una lluvia fina comenzó a caer, empañando su visión de la ciudad desconocida. Decidió parar en una gasolinera, para esperar a que pasara la lluvia. Al estacionar, notó un movimiento inusual en la parte trasera del establecimiento. La curiosidad, un sentimiento que raramente experimentaba, lo hizo bajar del auto para ver qué estaba sucediendo. Cerca de los contenedores de basura, una mujer revolvía cuidadosamente las bolsas de desecho. No era una recolectora común, con ropa sucia o aspecto descuidado. Había algo en su postura, en la manera meticulosa como separaba los materiales, que indicaba una historia diferente. Miguel se acercó inconscientemente atraído por aquella escena tan distante de su realidad. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, preguntó, manteniendo una distancia segura. La mujer se giró sobresaltada. Su rostro, incluso en la penumbra, revelaba rasgos delicados y ojos penetrantes que lo miraron con una mezcla de sorpresa y dignidad herida.
Estoy perfectamente bien, gracias, respondió ella, con una dicción impecable que contradecía completamente el escenario. Solo haciendo mi trabajo. Miguel quedó desconcertado. Aquella voz no pertenecía a alguien de las calles. Era educada, firme, casi aristocrática. Perdón, no quise ofender. Es que, bueno, no pareces... ¿No parezco qué? ¿Una recolectora? Ella sonrió con ironía. ¿Y cómo debería verse una persona que recoge reciclables, en tu opinión? La vergüenza de Miguel era visible. Por primera vez en años no sabía qué decir. Aquella mujer lo desafiaba de una forma que nadie en su círculo social jamás se atrevería. Me llamo Miguel, dijo finalmente, extendiendo la mano en un gesto automático. Sofía, respondió ella, limpiando rápidamente su mano en el pantalón, de mezclilla antes de estrecharla de él. Sofía Calderón. Un trueno resonó a lo lejos y la lluvia se intensificó. El empleado de la gasolinera miraba con desconfianza la escena inusual. Un hombre de traje carísimo, conversando con una recolectora de reciclables. ¿No deberías estar en alguna fiesta en la zona Diamante?, preguntó Sofía, volviendo a su tarea de separar plásticos y papeles. ¿Cómo sabes que vengo de la zona Diamante? Tu acento, tu ropa, tu auto. Ella señaló el Porsche estacionado. No hace falta ser detective. Miguel sintió una gota de lluvia resbalar por su rostro. Estaba a punto de despedirse y volver a su mundo protegido cuando algo lo detuvo. Tal vez fuera curiosidad, tal vez aburrimiento, tal vez un impulso inexplicable de conocer algo más allá de la burbuja donde vivía. ¿Puedo ofrecerte un aventón? Está lloviendo mucho. Sofía lo miró evaluando la propuesta y al hombre frente a ella. No, gracias. Vivo aquí cerca. Al menos déjame invitarte un café. Pareces estar trabajando durante horas. Después de un momento de vacilación, Sofía aceptó. Entraron en la cafetería de la gasolinera, un ambiente simple que Miguel jamás frecuentaría en circunstancias normales. Se sentaron en una mesa de fórmica desgastada, bajo la mirada curiosa de los pocos clientes nocturnos. 2 cafés, por favor, pidió Miguel a la mesera somnolienta. En el silencio que siguió, él observó mejor a su acompañante improvisada. Sofía debía tener alrededor de 35 años. A pesar de la ropa sencilla y las manos marcadas por el trabajo duro, había una elegancia natural en sus gestos. Su cabello rizado estaba recogido en un moño práctico y sus ojos, ahora él podía ver que eran de un castaño profundo. Llevaban una mezcla de sabiduría y tristeza. ¿Qué te trae a esta parte de la ciudad a esta hora?, le preguntó ella rompiendo el silencio. Honestamente, no lo sé. Creo que necesitaba ver algo diferente. ¿Diferente de qué? De mi mundo, de las mismas personas, de las mismas conversaciones, de las mismas fiestas. Sofía lo estudió con curiosidad. Problemas de rico, comentó con una leve sonrisa irónica que sorprendentemente no sonó ofensiva. Los cafés llegaron y Miguel notó cómo ella sostuvo la taza con ambas manos, aprovechando el calor antes de dar el primer sorbo. ¿Y tú? ¿Siempre trabajaste con reciclaje?, preguntó él genuinamente interesado. Sofía soltó una risa breve y amarga. No, de hecho hace 3 años yo era CEO de Calderón Tecnología. ¿Has oído hablar? Miguel abrió mucho los ojos. Calderón Tecnología había sido una de las startups más prometedoras de México, desarrolladora de un software revolucionario para gestión hospitalaria. Recordaba vagamente haber leído sobre el colapso repentino de la empresa tras un escándalo. ¿Tú eres aquella Sofía Calderón? ¿Pero qué pasó? La versión corta: fui saboteada por mi socio y exmarido. Desvió millones, falsificó mi firma en documentos, y cuando el esquema salió a la luz, huyó del país dejando toda la culpa para mí. Habló con una calma sorprendente, como quien ya había procesado el dolor. Perdí todo: empresa, reputación, casa, ahorros. Pasé 2 años intentando probar mi inocencia, pero cuando finalmente logré limpiar parcialmente mi nombre, ya era demasiado tarde para recomenzar en el mercado corporativo. Miguel estaba atónito. Aquella mujer recogiendo basura era una de
las mentes más brillantes del sector de tecnología médica. ¿Pero por qué reciclables? ¿Podrías trabajar como consultora, dar clases? ¿Crees que no lo intenté? Nadie quiere contratar a la ex CEO involucrada en un escándalo financiero, incluso después de comprobada mi inocencia. Las puertas se cerraron, y en cuanto a dar clases, estoy haciéndolo también. Doy clases de programación 2 veces por semana en un proyecto social aquí en la colonia. ¿Y el reciclaje? Comencé por necesidad, continué por elección. Descubrí que existe un mundo entero de valor en aquello que la gente descarta. Hizo un gesto amplio. Además, estoy desarrollando una aplicación para conectar recolectores con empresas de reciclaje, eliminando intermediarios. El trabajo práctico me da ideas que jamás tendría sentada en una oficina de lujo. Miguel la miraba, fascinado. Aquella mujer había perdido todo, y en vez de entregarse a la desesperación, estaba reconstruyendo su vida con dignidad y propósito. Podrías demandar a tu ex socio, recuperar parte del dinero. Está en algún país sin acuerdo de extradición, y sinceramente no vale la energía. Prefiero mirar hacia adelante. La lluvia había parado y el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Habían conversado durante horas sin darse cuenta. Miguel se sentía extrañamente cómodo con aquella desconocida, tal vez porque por primera vez en mucho tiempo estaba teniendo una conversación genuina, sin intereses ocultos o impresiones que causar. «Necesito irme», dijo Sofía, levantándose. «Tengo que entregar este material en el centro de reciclaje antes de las 8 y después ir a mi otro trabajo. ¿Puedo llevarte?» ¿En un Porsche lleno de bolsas de reciclables? Ella rió, un sonido sincero que lo tomó desprevenido. «No creo». «Entonces déjame ayudarte de otra manera. Puedo invertir en tu aplicación, presentarte a personas que podrían...» «No». La respuesta fue firme, cortándolo. «Agradezco la oferta, pero no necesito caridad. No es caridad, es una inversión. Tu aplicación parece prometedora. Ni siquiera sabes cómo funciona. Entonces, muéstramela». Sofía dudó, evaluando al hombre frente a ella. Había algo diferente en él, una chispa de interés genuino que contrastaba con su apariencia de playboy aburrido. «Quizás otro día, si nuestros caminos se cruzan de nuevo». «¿Y si yo garantizo que eso suceda?» Miguel sacó una tarjeta del bolsillo y escribió su número personal en el reverso. «Llámame si cambias de opinión sobre la inversión o si solo quieres otro café». Sofía tomó la tarjeta con reluctancia. «No prometo nada». Se despidieron en la acera de la cafetería, bajo la mirada intrigada del empleado. Dos mundos que jamás deberían encontrarse, ahora conectados por un encuentro casual en una madrugada lluviosa. Mientras conducía de regreso a la zona diamante, Miguel no podía dejar de pensar en Sofía Calderón. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. No era solo su historia de ascenso y caída, sino la fuerza con que enfrentaba la adversidad, la autenticidad que él no encontraba en su círculo social. Al llegar a su lujoso departamento, todo parecía extrañamente vacío y sin propósito. Las obras de arte carísimas en las paredes, los muebles de diseño, la vista espectacular. Nada de eso lo impresionaba más. En su mente, la imagen de Sofía separando materiales reciclables con la misma determinación con que probablemente dirigía reuniones de directorio en el pasado no lo abandonaba. Sin darse cuenta, Miguel estaba a punto de embarcarse en un viaje que transformaría completamente su visión del mundo, sus valores y, principalmente, su corazón. 3 días pasaron, desde el encuentro con Sofía, y Miguel no podía quitársela de la cabeza. En la oficina, durante reuniones importantes, se encontraba pensando en aquella mujer y en su extraordinaria historia de resiliencia. La sensación era nueva y desconcertante para alguien acostumbrado a controlar sus emociones con la misma frialdad con que controlaba sus inversiones. «Miguel, ¿me estás escuchando?». La voz irritada de su padre, Roberto Ramírez, lo trajo de vuelta a la realidad. Estaban en la sala de juntas principal de Ramírez Constructora,
discutiendo la reubicación de una pequeña comunidad para la construcción de un nuevo centro comercial. Perdón, papá, ¿puedes repetir? Roberto miró a su hijo con una mezcla de irritación y preocupación. Dije que el municipio ya garantizó el desalojo para la próxima semana. Necesitamos definir la estrategia de comunicación para minimizar el impacto negativo en la prensa. ¿Y a dónde irán esas familias?, preguntó Miguel, sorprendiendo a todos en la sala, incluso a sí mismo. Un silencio incómodo se instaló. Ese tipo de pregunta jamás había salido de la boca de Miguel Ramírez antes. ¿Desde cuándo eso es problema nuestro?, respondió Roberto con una sonrisa nerviosa para los otros ejecutivos. El municipio ofreció indemnizaciones. Lo que hagan con el dinero es problema de ellos. Miguel asintió mecánicamente, pero algo dentro de él había cambiado. Las palabras de Sofía sobre valor, propósito y dignidad resonaban en su mente, creando una disonancia con todo lo que siempre había aceptado como normal. Al final del día, tomó una decisión impulsiva. Tomó el teléfono y llamó a Carlos, su asistente. Carlos, necesita una dirección, un centro de reciclaje en la colonia Progreso, cualquiera, y cancela mis compromisos de esta noche. 2 horas después, Miguel estacionaba su auto frente a una cooperativa de recolectores en la región de la colonia Progreso. El lugar era un galpón amplio, pero simple, donde decenas de personas trabajaban en la separación de materiales. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar lo que buscaba. Sofía, concentrada en una mesa, orientando a algunas mujeres sobre la clasificación de plásticos. Se acercó, sintiéndose extrañamente nervioso. Estaba acostumbrado a entrar en salas llenas de magnates y políticos poderosos sin titubear, pero aquel ambiente lo intimidaba de una forma inexplicable. «Hola», dijo simplemente, cuando ella finalmente lo notó. Los ojos de Sofía se agrandaron por un segundo, antes de recuperar la compostura. «Miguel, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a conocer tu trabajo», respondió él tratando de sonar casual, «y a hacerte una propuesta». Ella lo estudió con desconfianza. «¿Qué tipo de propuesta? ¿Podemos hablar en un lugar más tranquilo?» Sofía consultó su reloj. «Mi turno termina en media hora. Si quieres esperar». Miguel asintió y se alejó, observando la operación de la cooperativa. Era un sistema impresionantemente organizado, considerando los recursos limitados. Las personas trabajaban con propósito y coordinación, como una orquesta bien ensayada. Notó también las miradas curiosas que le dirigían. Su traje italiano y zapatos de cuero claramente no pertenecían a ese escenario. Cuando Sofía terminó su trabajo, caminaron hasta una plaza cercana. El atardecer en Acapulco pintaba el cielo de tonos anaranjados, y las personas regresaban del trabajo, creando un flujo constante en las calles. «Entonces, ¿cuál es la propuesta tan importante que te hizo dejar la zona diamante?», preguntó ella, sentándose en un banco simple de madera. Miguel dudó. La idea que parecía tan clara en su mente ahora sonaba absurda cuando trataba de verbalizarla. «Quiero entender tu mundo», dijo finalmente. «Quiero saber cómo es vivir sin el privilegio que siempre he tenido». Sofía soltó una risa incrédula. «¿Y cómo pretendes hacer eso? ¿Pasando algunas horas en una cooperativa, tomando fotos para tu Instagram como trabajo voluntario?» La acidez del comentario lo alcanzó, pero Miguel no retrocedió. «No. Quiero vivir como tú por un mes, sin tarjetas de crédito, sin comodidades, sin red de seguridad. Quiero entender de verdad cómo es estar del otro lado». Sofía lo miró, buscando señales de burla en su rostro, pero encontró solo una sinceridad desconcertante. «Esto es una locura», respondió ella, sacudiendo la cabeza. «¿Qué ganarías con eso?» «No sé exactamente. Tal vez perspectiva, tal vez propósito o tal vez nada, pero estoy dispuesto a intentarlo». Un silencio se estableció entre ellos, llenado apenas por los sonidos de la ciudad en movimiento. «¿Y yo qué ganaría con esto?», preguntó Sofía finalmente. La pregunta tomó a Miguel desprevenido. No había considerado que necesitaría ofrecer algo a cambio. «Lo que quieras», respondió sinceramente. «Dinero, contactos, inversión en tu aplicación».
No quiero tu dinero, ella lo interrumpió. Pero tal vez podamos hacer un acuerdo diferente. Miguel la miró, intrigado. Estoy tratando de implementar un proyecto de tecnología en el centro comunitario donde doy clases. Queremos enseñar programación a jóvenes de la colonia, pero faltan equipos, espacio adecuado y principalmente puertas al mercado laboral después. Puedo ayudar con todo eso, dijo Miguel animándose. No tan rápido, Sofía levantó la mano. Si realmente quieres vivir como yo por un mes, tendrás que ganarte ese derecho de ayudar. Nada de usar tu nombre o contactos. Tendrás que encontrar soluciones como una persona común, con recursos limitados. Miguel sonrió aceptando el desafío. ¿Y dónde me quedaría durante ese mes? Tengo un sofá-cama en la sala de mi departamento. Es pequeño, pero limpio. La propuesta era surrealista. Miguel Ramírez, heredero de un imperio inmobiliario, durmiendo en el sofá del departamento de una ex ejecutiva que ahora trabajaba como recolectora de reciclables. Era el tipo de historia que sus amigos considerarían una broma de mal gusto. Acepto, dijo él, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. Sofía dudó por un momento antes de estrechar su mano. Empezamos mañana. Trae solo lo esencial. Ropa simple, documentos y un valor limitado en efectivo. Deja tarjetas, relojes caros y cualquier símbolo de estatus en casa. Y la regla más importante, añadió ella, con una mirada seria, sin trampas. Si descubro que estás usando tus privilegios a escondidas, nuestro acuerdo termina inmediatamente. A la mañana siguiente, Miguel enfrentó miradas incrédulas de Lupita, su ama de llaves, al pedirle que preparara una mochila con ropa básica. ¿Va a acampar, licenciado Miguel?, preguntó ella confundida al ver al patrón rechazando trajes y optando por jeans y camisetas. Algo así, Lupita. Voy a estar fuera algunas semanas, pero no te preocupes. Carlos, su asistente, fue aún más difícil de convencer. Un mes, sin contacto. Pero ¿y la fusión con Constructora Hernández? ¿Y el lanzamiento en Playa Revolcadero? Tu padre va a enloquecer. Dile que estoy tomándome un tiempo para reflexionar. Inventa algo sobre agotamiento, si es necesario, y pospón todo lo que puedas. La explicación sonaba absurda hasta para sus propios oídos, pero Miguel estaba determinado. Había algo en ese desafío que lo atraía de manera irresistible. Tal vez la posibilidad de escapar, aunque fuera temporalmente, de la jaula dorada que él mismo había ayudado a construir. A las 6 de la tarde, como acordaron, Miguel tocó el timbre del departamento de Sofía en un edificio simple en la colonia Emiliano Zapata, barrio de la zona centro de Acapulco. Vestía jeans, camiseta blanca básica y tenis, probablemente la ropa más simple que había usado en la vida adulta. Sofía abrió la puerta, sorprendida al verlo realmente allí. Parte de ella esperaba que él desistiera de la idea loca. «¿Realmente? ¿Viniste?», comentó dando espacio para que él entrara. El departamento era pequeño pero acogedor, una sala conjugada con cocina, un cuarto modesto y un baño compacto. Libros ocupaban prácticamente todas las superficies disponibles, revelando la mente inquieta de la propietaria. En una esquina de la sala, una mesa improvisada servía como estación de trabajo, con una laptop antigua y papeles organizados metódicamente. «¿Es aquí donde trabajas en la aplicación?», preguntó Miguel, acercándose a la mesa. «Sí, no es exactamente Silicon Valley, pero sirve para lo que necesito». Miguel observó algunos diagramas y códigos garabateados en un pizarrón blanco fijado en la pared. Incluso con su conocimiento limitado de programación, podía percibir la complejidad y el potencial de la idea. «Bienvenido a la realidad», dijo Sofía, entregándole un juego de sábanas y una toalla. «El sofá es tuyo, baño al final del pasillo, compartimos los gastos de comida y servicios, y mañana empiezas a trabajar». «¿Trabajar dónde?». «En la cooperativa, claro. Si quieres entender mi vida, necesitas hacer lo que yo hago». La expresión de Miguel debe haber revelado su shock, porque Sofía sonrió con una mezcla de diversión y desafío. «¿Pensaste que sería fácil? ¿Que solo filosofaríamos sobre las diferencias sociales mientras observabas mi vida como un turista?
No, yo solo no esperaba comenzar tan rápido. La vida no espera, Miguel, especialmente cuando no tienes el lujo de elegir tu propio ritmo. Esa noche, acostado en el sofá cama que parecía minúsculo para su cuerpo acostumbrado a colchones king size, Miguel miró fijamente el techo desconocido, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Los sonidos de la ciudad eran diferentes allí, más cercanos, más reales. El olor, el calor, la textura de las sábanas simples, todo era un recordatorio constante de que había cruzado una frontera invisible. Su celular vibró. Era un mensaje de Daniela, su exnovia. Supe que desapareciste. ¿Está todo bien? ¿Podemos hablar? Dudó, los dedos flotando sobre la pantalla. Después de un momento, apagó el aparato completamente. Por un mes, Miguel Ramírez dejaría de existir. En su lugar, solo un hombre común intentando comprender un mundo que siempre estuvo allí, pero que él nunca realmente vio. Del otro lado del departamento, Sofía también estaba despierta, preguntándose qué locura la había hecho aceptar aquel acuerdo. Ahora hospedaba bajo su techo a un hombre que representaba todo lo que ella había aprendido a desconfiar: privilegio, poder, dinero fácil. Y sin embargo, había algo en él, una curiosidad genuina, una inquietud que ella reconocía en sí misma. Un mes, pensó ella, solo un mes, y después cada uno vuelve a su mundo. Lo que ella no sabía es que al final de aquel periodo, ninguno de los dos sería capaz de regresar completamente al mundo que dejaron atrás. El despertador sonó a las 5:30, arrancando a Miguel de un sueño pesado. Por un momento, no reconoció dónde estaba: el techo desconocido, el colchón delgado, el ruido del mundo despertando afuera. La realidad lo golpeó como un balde de agua fría. Estaba en el departamento de Sofía, iniciando su mes de vida real. «Hora de levantarse», anunció ella, ya vestida con ropa simple y práctica. «Tenemos que estar en la cooperativa a las 7». Miguel se levantó sintiendo dolores en partes del cuerpo que ni sabía que existían. El sofá cama estaba lejos de ofrecer la comodidad de su colchón ortopédico importado. «¿Hay café?», preguntó, frotándose los ojos. «Hay polvo en el estante y agua en la llave», respondió Sofía sin detener sus preparativos. «Azúcar al lado de la estufa si la usas. Tenemos 20 minutos antes de salir para tomar el camión». «¿Camión?», repitió Miguel, como si la palabra fuera de un idioma desconocido. «¿Cómo creíste que iríamos? ¿En Uber?». La realidad del transporte público golpeó a Miguel de forma contundente. El camión estaba lleno, personas apretadas unas contra otras, sacudiéndose en cada curva o frenada brusca. El calor, intensificado por los cuerpos aglomerados, creaba una atmósfera sofocante. Agarrado a un tubo de apoyo, Miguel observaba a Sofía, que parecía perfectamente cómoda en aquel ambiente, leyendo un libro de programación como si estuviera en un sillón confortable. «¿Cómo logras concentrarte aquí?», preguntó él cuando finalmente encontraron un espacio menos apretado. «Adaptación», respondió ella simplemente. «Cuando no tienes opción, aprendes a hacerlo mejor con lo que tienes». La cooperativa de reciclaje era un galpón amplio, dividido en sectores para diferentes tipos de materiales. Decenas de trabajadores ya estaban en actividad cuando ellos llegaron. Sofía lo condujo hasta don Domingo, un señor de aproximadamente 70 años que coordinaba las operaciones. «Domingo, este es Miguel. Va a trabajar con nosotros por un tiempo como parte de un proyecto social». La mirada del viejo recorrió ya Miguel de pies a cabeza, evaluando las manos sin callos, la postura demasiado erguida, la expresión aún medio perdida. «¿Ya has trabajado con reciclaje antes, hijo?». «No, señor». «¿Con basura de cualquier tipo?». «Tampoco». Don Domingo soltó una risa ronca. «Bueno, hoy es tu día de suerte. Vas a aprender con los mejores». Las siguientes 8 horas fueron las más físicamente agotadoras de la vida de Miguel. Fue asignado a la banda de clasificación, donde necesitaba separar rápidamente diferentes tipos de plásticos. El trabajo exigía no solo fuerza, sino conocimiento técnico para identificar los materiales y agilidad para no retrasar
El proceso. En menos de una hora sus manos estaban sucias, su espalda dolía y el fuerte olor de residuos impregnaba sus fosas nasales. Varias veces cometió errores, separando incorrectamente los materiales, lo que le valió miradas de impaciencia de los compañeros de la banda. PET en el contenedor azul, HDPE en el verde, explicó pacientemente doña Lupe, una señora de mediana edad que trabajaba con increíble destreza a su lado. Si no separas correctamente, perdemos valor en la venta. A la hora de la comida, Miguel se desplomó en un banco en 1900, el comedor improvisado, donde los trabajadores compartían sus loncheras. Sofía se unió a él trayendo 2 platos de la comida comunitaria. «¿Cómo te está yendo?», preguntó ella extendiéndole uno de los platos. «Honestamente, terrible. Nunca pensé que fuera tan difícil, no solo por el esfuerzo físico, sino porque exige conocimiento específico». «Exactamente», concordó Sofía. «La gente cree que trabajar con reciclaje es solo revolver basura, pero hay toda una ciencia involucrada. Cada trabajador aquí es especialista en identificar, clasificar y valorizar materiales que la mayoría descarta sin pensar». Miguel miró alrededor, viendo con nuevos ojos a aquellas personas que, hasta entonces, serían invisibles para él. Conversaciones animadas, risas y discusiones sobre el trabajo llenaban el ambiente, creando una atmósfera de camaradería que él raramente experimentaba en sus comidas de negocios. «Aquel señor allí», Sofía señaló discretamente a un hombre de unos 60 años, «es Sebastián. Fue metalúrgico por 30 años hasta que la fábrica cerró. Ahora él es nuestro especialista en metales. Puede identificar aleaciones solo mirando y calculando el peso en la mano». Por la tarde, Miguel fue transferido a la prensa, donde el trabajo era aún más pesado. Al final del día, cada músculo de su cuerpo protestaba. Sus manos, siempre impecablemente cuidadas, ahora estaban ásperas y con pequeños cortes. En el camino de regreso, en el camión igualmente lleno, permaneció en silencio, absorbiendo la experiencia del día. A su lado, Sofía lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto reticente. Él no había desistido ni se había quejado, como ella secretamente esperaba. «¿Aún quieres continuar?», preguntó ella, cuando finalmente llegaron al departamento. «Sí», respondió él con una determinación que sorprendió a ambos, «pero necesito una ducha urgentemente». Después de limpiarse y descansar un poco, Miguel encontró a Sofía en la pequeña cocina, preparando una cena simple. «¿Puedo ayudar?», se ofreció. «¿Sabes cocinar?». «No exactamente, pero puedo aprender». Bajo la orientación paciente de 1911, Sofía, Miguel intentó cortar verduras para una sopa. Sus movimientos eran torpes, pero había un entusiasmo genuino en aprender algo tan básico como preparar su propia comida. Durante la cena, conversaron sobre el día. Miguel compartió sus observaciones sobre la cooperativa, las personas, el sistema de trabajo. Sofía, por su parte, explicó más sobre la economía del reciclaje, cómo los materiales eran tasados, los desafíos del sector, la explotación frecuente de los recolectores por intermediarios. «Por eso mi aplicación es importante», explicó ella animándose. «Si logramos conectar directamente a los recolectores con las empresas que compran reciclables, eliminamos intermediarios que se quedan con gran parte de la ganancia». «Como una bolsa de valores de reciclables», observó Miguel, genuinamente impresionado con la idea. «Exactamente. Y con geolocalización para facilitar la logística, más un sistema de certificación que garantiza la calidad del material». Por primera vez en aquel día, Miguel vio a la ejecutiva brillante que Sofía había sido, y de cierta forma aún era. Sus ojos brillaban al hablar del proyecto, sus manos gesticulaban con entusiasmo, mapeando interfaces y flujos en el aire. «¿Por qué no buscaste inversionistas para esto?», preguntó él. El brillo en los ojos de ella disminuyó un poco. «Lo intenté, pero cuando tu nombre está manchado como el mío, las puertas se cierran antes de que termines tu presentación». Miguel asintió, comprendiendo la injusticia de aquella situación. En su mundo,
Personas con mucho menos talento conseguían millones en inversiones solo por tener los contactos correctos o el apellido adecuado. ¿Y el centro comunitario que mencionaste? ¿Dónde das clases? Mañana es día de clase, lo conocerás. La noche siguiente, después de otro día agotador en la cooperativa, Miguel acompañó a Sofía hasta el Centro Cultural de la Juventud, un espacio improvisado en un antiguo galpón en el corazón de la colonia Renacimiento. El contraste con la imagen que él tenía de aquella área, frecuentemente retratada en los medios solo como un lugar de violencia, era impactante. El centro hervía de actividad. En una sala, adolescentes practicaban capoeira. En otra, un grupo ensayaba una obra de teatro. Sofía lo condujo hasta una pequeña sala en el fondo, donde 6 computadoras antiguas estaban dispuestas en mesas simples. «Bienvenido a nuestro laboratorio de informática», dijo ella, con una mezcla de orgullo y frustración por la precariedad. Pronto los alumnos comenzaron a llegar, 8 jóvenes entre 14 y 18 años, con miradas curiosas para el visitante desconocido. Sofía hizo las presentaciones y explicó que Miguel estaba allí para auxiliar en las clases como parte de un proyecto. «Hoy vamos a continuar con lógica de programación», anunció ella, distribuyendo hojas impresas con ejercicios. Miguel observó fascinado cómo Sofía se transformaba ante los alumnos. Había una energía contagiosa en su forma de enseñar, simplificando conceptos complejos y conectándolos a la realidad de aquellos jóvenes. Cuando percibía que algún alumno tenía dificultad, se sentaba pacientemente a su lado, explicando de otras formas, nunca desistiendo hasta que el concepto fuera comprendido. «Profe, ayúdeme aquí», llamó Felipe, un chico de 15 años que intentaba resolver un problema de algoritmo. Tomado por sorpresa, Miguel se acercó, inseguro sobre cómo podría ayudar. Aunque tenía nociones básicas de programación de sus tiempos de universidad, estaba lejos de ser un especialista. «Mira, yo no soy... Bueno, déjame ver qué estás tratando de hacer». Para su propia sorpresa, Miguel logró identificar el error en el código del chico y explicar de forma que él entendiera. La gratitud en la mirada de Felipe cuando finalmente consiguió hacer funcionar el programa despertó en Miguel una sensación de realización que raramente experimentaba en sus logros profesionales. Al final de la clase, doña Carmen, coordinadora del centro, se acercó a Sofía y Miguel. «La computadora de la sala de música se descompuso completamente», comentó ella preocupada. «Y la presentación de los chicos es la próxima semana. Sin la computadora, no hay cómo editar las bases musicales. ¿Puedo echarle un vistazo?», se ofreció Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la iniciativa. En la pequeña sala de música, una computadora de escritorio antigua se negaba a encender. Miguel, que nunca había abierto una computadora en su vida, se encontró de rodillas en el suelo con las mangas arremangadas, siguiendo instrucciones de un tutorial en el celular de Sofía. Después de una hora de intentos y errores, logró identificar y resolver el problema. Una simple conexión suelta en la fuente de alimentación. Cuando la computadora finalmente encendió, los jóvenes músicos que esperaban ansiosamente explotaron en celebración, tratando a Miguel como un héroe improbable. En el camino de regreso al departamento, caminando por las calles del barrio, ya que habían perdido el último camión, Sofía rompió el silencio. «Te fue bien hoy. A los chicos les caíste bien. Es un trabajo importante el que hacen allí», respondió Miguel, aún procesando las emociones del día. «Pero necesitan mucho más. Siempre necesitan más equipos, más espacio, más oportunidades. ¿Y si pudiéramos conseguir eso para ellos?» Sofía paró de caminar mirándolo con escepticismo. «¿Cómo? ¿Recuerdas las reglas? Nada de usar tus contactos o tu dinero». «No estoy hablando de eso. Estoy pensando en algo que podamos construir juntos, usando nuestras habilidades combinadas». Bajo el cielo estrellado de Acapulco, caminando, por calles que Miguel jamás imaginaría recorrer hace una semana, una idea comenzó a tomar forma. Una idea que uniría el conocimiento tecnológico de Sofía, la visión empresarial de Miguel y la necesidad real de la comunidad. Esa noche, sentados a la mesa de la pequeña cocina, con cuadernos, bolígrafos y una cafetera,
comenzaron a esbozar lo que vendría a ser mucho más que un proyecto. Sería el inicio de una transformación para ambos y para decenas de jóvenes que, hasta entonces, veían el futuro como una puerta cerrada. Las primeras 2 semanas pasaron a un ritmo frenético. Durante el día, Miguel trabajaba en la cooperativa, mejorando sus habilidades de separación y aprendiendo el valor real de cada material reciclable. Por la noche, alternaba entre las clases en el centro comunitario y el desarrollo del proyecto que él y Sofía habían concebido. Una plataforma que conectaría a jóvenes programadores de las colonias con empresas en busca de talentos, combinando educación práctica con oportunidades reales de trabajo. El proyecto, que bautizaron como Código Libre, comenzó a tomar forma en el pequeño departamento de Sofía. Mientras ella se encargaba de la parte técnica, Miguel trabajaba en el modelo de negocio, buscando formas de hacer la iniciativa sostenible sin depender exclusivamente de donaciones. El problema de los proyectos sociales tradicionales es que siempre están a merced de donantes, explicó él, mientras trabajaban hasta tarde en una noche de miércoles. Si creamos un modelo donde las empresas vean valor económico real, además del social, garantizamos continuidad. Sofía asintió, impresionada con la perspicacia de Miguel. A pesar de sus orígenes privilegiados, él demostraba una capacidad genuina de ver más allá de las soluciones obvias y paternalistas. Las empresas pagan una cuota para acceder al banco de talentos, pero también se comprometen a contribuir con mentoría y equipos, continuó él entusiasmado. A cambio, tienen acceso a desarrolladores con perspectivas únicas y capacidad de innovación que no encontrarían en el mercado tradicional. Y los jóvenes reciben formación de calidad, oportunidades reales y una red de contactos profesionales, completó Sofía, igualmente entusiasmada. Había algo especial sucediendo entre ellos, una sinergia que trascendía diferencias de origen y experiencias. Las noches de trabajo se extendían en conversaciones profundas sobre sus vidas, sueños y desilusiones. Miguel contó sobre la presión constante de corresponder a las expectativas de su padre y el vacío que sentía incluso en sus mayores éxitos profesionales. Sofía compartió el dolor de la traición de su exmarido y exsocio y cómo había sido reconstruir su identidad después de perder todo lo que creía definir quién era ella. Un sábado por la tarde, mientras probaban el prototipo del sitio del proyecto, el celular de Miguel, que había permanecido prácticamente olvidado en las últimas semanas, sonó insistentemente. ¿No vas a contestar?, preguntó Sofía, notando su vacilación. Miguel miró la pantalla. Era su padre. Mejor no, respondió silenciando el aparato. Probablemente es sobre algún problema en la empresa que puede esperar. Pero el teléfono continuó vibrando, ahora con mensajes de Carlos, su asistente, y de otros ejecutivos de la empresa. Algo parecía urgente. Creo que deberías verificar, insistió Sofía. Nuestro acuerdo no incluye ignorar emergencias. Reticente, Miguel atendió la siguiente llamada. Era Carlos, en pánico. Miguel, gracias a Dios, llevamos horas tratando de encontrarte. Tu padre está en el hospital. Tuvo un infarto durante una reunión. El mundo de Miguel pareció congelarse. A pesar de los conflictos y diferencias, Roberto era su padre, su única familia desde la prematura partida de su madre. Voy para allá ahora, respondió automáticamente, ya buscando sus cosas. Sofía, percibiendo la gravedad de la situación, no dudó. Voy contigo. No es necesario, esto es un problema familiar y... No discutas, lo interrumpió ella con firmeza. No estás en condiciones de ir solo. En el taxi camino al Hospital Ángeles, en El Dorado, Miguel sintió el peso de los 2 mundos que ahora habitaba. Estaba volviendo, aunque fuera temporalmente, a su realidad anterior, los privilegios, las expectativas, las apariencias. Y Sofía estaría allí presenciando todo. En el hospital, la recepcionista inmediatamente reconoció el apellido Ramírez y los encaminó al piso ejecutivo. Miguel sintió la mirada de Sofía registrando cada detalle de aquel ambiente que evidenciaba diferencias sociales hasta en la forma de tratar la salud. En la sala de espera lujosa,
Un grupo de ejecutivos de la empresa conversaba en voz baja. Al verlo, todos se levantaron, expresiones de alivio mezcladas con curiosidad sobre la mujer desconocida a su lado. «Miguel, finalmente», exclamó María Elena, directora financiera de la empresa. «Estábamos preocupados. Tu padre está estabilizado, pero los médicos aún están haciendo exámenes». «¿Qué sucedió exactamente?», preguntó él, ignorando las miradas curiosas dirigidas a Sofía. Estábamos en la reunión con los inversionistas árabes cuando comenzó a sentir dolores en el pecho. Por suerte, el doctor Mendoza estaba en el edificio y actuó rápidamente. Miguel asintió absorbiendo la información. ¿Puedo verlo? Los médicos dijeron que pronto permitirán visitas, solo una persona a la vez. Un silencio incómodo siguió. Las miradas iban de Miguel a Sofía, que permanecía tranquila a su lado, claramente fuera de lugar en aquel ambiente, pero manteniendo la dignidad. «Ah, esta es Sofía», presentó finalmente Miguel. «Una amiga». «Un placer», dijo simplemente. Sofía sin ofrecer más explicaciones. Los murmullos comenzaron casi inmediatamente. Miguel podía imaginar las especulaciones. ¿Quién era aquella mujer sin apellido conocido, vestida con sencillez, al lado del heredero de Ramírez Constructora? En un momento tan crítico, la incomodidad creció cuando Daniela, su exnovia, entró apresuradamente en la sala. «Miguel, qué susto, vine en cuanto supe», exclamó ella, abrazándolo con excesiva intimidad antes de notar la presencia de Sofía. «Oh, no sabía que estabas acompañado». «Daniela, esta es Sofía». «Sofía, Daniela es una conocida». La descripción de Daniela como conocida después de años de relación causó una mirada herida que no pasó desapercibida para Sofía, quien se sintió repentinamente invasora de un momento privado. «Voy a buscar un café para nosotros», dijo Sofía, dando a Miguel y Daniela espacio para hablar. En el pasillo, lejos de las miradas de los ejecutivos, Sofía respiró profundo. Aquel ambiente le recordaba dolorosamente el mundo que había perdido. No es que deseara volver, pero la sensación de ser juzgada y menospreciada por su apariencia actual era un golpe a su orgullo. Mientras esperaba en la fila de la cafetería, sintió una presencia a su lado. Era María Elena, la directora financiera. «¿Entonces tú y Miguel son...?», preguntó sin rodeos. «Amigos», respondió Sofía simplemente. «Estamos trabajando juntos en un proyecto». María Elena la estudió con ojos analíticos. «Disculpa la indiscreción, pero todos estamos preocupados por Miguel. Desapareció sin explicaciones hace 2 semanas, no atiende llamadas, abandonó compromisos importantes, no es típico de él. Tal vez necesitaba un tiempo para pensar, reevaluar prioridades», sugirió Sofía, manteniéndose vaga. En un momento crucial para la empresa, con la fusión en marcha e inversionistas internacionales involucrados, María Elena sacudió la cabeza. «Hay mucho en juego, responsabilidades que no pueden simplemente ser abandonadas por impulsos personales». La insinuación era clara, y Sofía sintió hervir su sangre. Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció llamando a Miguel. Su padre estaba despierto y preguntando por él. Cuando Sofía regresó a la sala, «Te espera con 2 cafés», encontró a Miguel conversando íntimamente con Daniela, que sostenía su mano con aire posesivo. Al verla, él pareció avergonzado, como si hubiera sido sorprendido en una situación comprometedora. «Tu padre está preguntando por ti», informó Sofía, entregándole el café. «La enfermera vino a buscarte». «Gracias», respondió él, levantándose. «¿Tú vas a esperar?». La pregunta revelaba su inseguridad sobre el papel de Sofía en aquel escenario. «Creo que es mejor que vuelva a casa», respondió ella, comprendiendo que su presencia solo complicaba las cosas. «Necesitas tiempo con tu familia». «No, por favor, quédate», insistió él, ignorando la mirada sorprendida de Daniela. «Yo te necesito aquí». La sinceridad de aquellas palabras tocó profundamente a Sofía. A pesar de la incomodidad, ella asintió. «Estaré aquí cuando regreses». Mientras Miguel seguía hacia la habitación de su padre, Sofía se sentó en un rincón apartado, tratando de ignorar las miradas y murmullos.
Daniela, visiblemente irritada, se acercó con una sonrisa forzada. Entonces, Sofía, ¿de dónde conoces a Miguel? Nos conocimos recientemente, respondió Sofía manteniéndose vaga. Qué interesante. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Trabajo con tecnología y reciclaje. ¿Reciclaje como basura? El desdén en la voz de Daniela era palpable. Exactamente. Transformo lo que personas como tú descartan en algo útil nuevamente. El doble sentido no pasó desapercibido. Daniela entrecerró los ojos, evaluando a la mujer frente a ella con nuevo interés. No pareces el tipo de Miguel, comentó finalmente. ¿Y cuál sería su tipo? Bueno, personas de nuestro círculo. Ya sabes, familias que se conocen, intereses comunes, ambientes compartidos. ¿Personas como tú, entonces? Daniela sonrió con falsa dulzura. Exactamente. Personas que entienden las presiones y responsabilidades de su posición, que no lo alejarían de sus deberes en un momento crítico para su familia y empresa. Antes de que Sofía pudiera responder, Miguel regresó a la sala, visiblemente afectado después del encuentro con su padre. Su mirada buscó inmediatamente a Sofía y al encontrarla, una expresión de alivio surgió en su rostro tenso. ¿Cómo está?, se preguntó ella acercándose. Estable. Fue un susto, pero los médicos dicen que se recuperará completamente con reposo. Pasó la mano por su cabello, un gesto que Sofía ya reconocía como señal de ansiedad, pero quiere que retome inmediatamente la gestión de algunos proyectos críticos, la fusión con la Hernández especialmente. Entiendo, respondió Sofía, sintiendo el peso de aquellas palabras. Era el inicio del fin de su experiencia juntos. Miguel, querido, interrumpió Daniela, enlazando su brazo. Hablé con papá y dijo que puede posponer la reunión con los inversionistas para la próxima semana, si necesitas tiempo para reorganizarte. El contraste entre los dos mundos nunca estuvo tan evidente. De un lado, Daniela, representando todo lo que era familiar y esperado de Miguel, conexiones, influencia, un camino ya trazado. Del otro, Sofía, simbolizando lo nuevo, lo desconocido, la posibilidad de una vida con propósito más allá de la ganancia y el estatus. Necesito volver al departamento para recoger mis cosas, dijo Miguel súbitamente, volviéndose hacia Sofía. ¿Vienes conmigo? La pregunta sorprendió a todos, especialmente a Daniela, que dejó escapar una expresión de asombro. ¿Tú estás viviendo con ella?, preguntó incrédula. Miguel respiró profundo, enfrentando la situación de frente por primera vez. Sí, estoy viviendo con Sofía hace 2 semanas, como parte de un proyecto personal. Y no es lo que estás pensando. La revelación causó un murmullo entre los ejecutivos presentes. Miguel Ramírez, heredero de uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, viviendo con una desconocida en circunstancias misteriosas. «Esto es absurdo», exclamó Daniela. «Tu padre en el hospital, la empresa necesitándote, y tú viviendo algún tipo de experiencia alternativa con esta mujer. ¿Qué te pasa?» La presión del ambiente, las miradas de juicio, la hostilidad mal disimulada, todo eso pareció golpear a Miguel de una vez. En un impulso, tomó una decisión que sorprendió hasta a él mismo. «Sofía no es solo una amiga», declaró con firmeza. «Nosotros estamos comprometidos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Daniela palideció, buscando apoyo en una silla cercana. «Comprometidos», repitió María Elena, expresando la incredulidad general. «¿Desde cuándo?» «Es reciente», respondió Miguel, evitando la mirada atónita de Sofía. «Pretendíamos anunciarlo en circunstancias diferentes, pero ya que todos están tan curiosos», sin dar tiempo para más cuestionamientos, tomó la mano de Sofía y la condujo fuera de la sala, dejando atrás a un grupo de personas atónitas. En el taxi, el silencio pesado solo se rompió cuando ya estaban lejos del hospital. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Sofía finalmente, su voz temblando de rabia contenida. «Lo siento», respondió Miguel, pasando las manos por su rostro. «Entré en pánico.
Ellos te estaban juzgando, nos estaban juzgando, y yo solo quería proteger lo que estamos construyendo. ¿Mintiendo? ¿Inventando un compromiso? No fue la mejor idea, lo admito. Pero viste cómo te miraban como si fueras algún tipo de oportunista aprovechándote de mí. ¿Y tu solución fue decir que vamos a casarnos? Eso solo confirma lo que piensan, que debe haber algún interés detrás de mi acercamiento. Miguel no tenía respuesta para eso. Él mismo estaba confundido sobre sus sentimientos y motivaciones. En las últimas semanas, Sofía se había convertido en mucho más que una experiencia social o una compañera de proyecto. Era alguien por quien él había desarrollado una admiración y afecto genuinos. «Voy a arreglar esto», prometió él. «Diré la verdad a todos». «Ya no importa», respondió Sofía mirando por la ventana. «Nuestro acuerdo termina aquí. Necesitas volver a tu vida, tu empresa, tu familia. Fue bueno mientras duró, pero siempre supimos que era temporal». Cuando llegaron al departamento, Miguel comenzó a recoger sus pocas cosas en silencio. El pequeño espacio que hace semanas parecía sofocante, ahora tenía un aire acogedor que él temía perder. Allí, por primera vez, había experimentado una vida basada en propósito real, conexiones genuinas y trabajo significativo. ¿Y el proyecto?, preguntó finalmente, refiriéndose al código libre. «No podemos simplemente abandonarlo». «Yo continuaré», respondió Sofía, su determinación habitual regresando. «Tal vez no con el mismo alcance que imaginamos, pero seguiré adelante». «Yo también quiero seguir involucrado», insistió Miguel. «Puedo ayudar financieramente, abrir puertas». «¿Con qué propósito, Miguel? ¿Para aliviar tu conciencia? ¿Para tener una causa social en tu currículum?» El dolor en la voz de Sofía era evidente. «Vuelves a tu mundo de privilegios, yo continúo en el mío, y seguimos nuestras vidas». Miguel sintió como si algo precioso estuviera escurriéndose entre sus dedos. No era solo el proyecto, sino todo lo que había descubierto sobre sí mismo, sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. «No es así de simple», argumentó. «No puedo fingir que las últimas semanas no ocurrieron, que no cambié. Personas como tú siempre dicen eso después de una experiencia transformadora», respondió Sofía con amargura. «Pero cuando la novedad pasa, cuando las responsabilidades reales llaman, vuelven corriendo a la comodidad de siempre». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Había verdad en ellas, y eso dolía más que cualquier acusación infundada. Cuando finalmente terminó de arreglar su mochila, se detuvo en la puerta, mirando hacia el pequeño departamento que había sido su hogar en las últimas semanas, hacia Sofía, que permanecía de espaldas, fingiendo ocuparse con los platos de la cena. «Esto no es un adiós», dijo él, con más convicción de la que sentía. «Voy a demostrarte que estás equivocada sobre mí». Sofía no respondió, ni se giró para verlo partir. Solo cuando oyó la puerta cerrarse, permitió que las lágrimas que había contenido finalmente cayeran. El regreso al departamento en la zona Diamante fue como entrar a un mundo paralelo. Todo estaba exactamente como Miguel lo había dejado. Los muebles caros, la vista espectacular, los armarios repletos de ropa de marca, pero ahora parecía extrañamente vacío, casi artificial. Lupita, el ama de llaves, lo recibió con una mezcla de alivio y preocupación, bombardeándolo, con preguntas que él respondía vagamente. «¿Está bien, licenciado Miguel? Parece cansado. ¿Quiere que prepare algo especial para cenar?» «No, gracias, Lupita, ya comí», respondió él, recordando los frijoles con arroz simples que había compartido con Sofía la noche anterior. Solo en su habitación, Miguel abrió su laptop y fue inundado por cientos de correos electrónicos sin leer. Mensajes de ejecutivos, socios comerciales, abogados, todos exigiendo respuestas inmediatas para cuestiones que ahora parecían distantes de su realidad. ¿Cómo podría concentrarse en minutas contractuales e informes financieros cuando, hace pocas horas, estaba discutiendo cómo cambiar la vida de jóvenes de colonias populares a través de la tecnología? Su celular sonó. Era Carlos, su asistente. «Jefe,
Disculpe que llame a esta hora, pero quería confirmar si estará en la reunión con los inversionistas mañana a las 9. Su padre insistió en que debe conducirla personalmente. Estaré allí, respondió Miguel, automáticamente antes de colgar. Acostado en su cama king size, que ahora parecía incómodamente grande y vacía, Miguel no conseguía dormir. Imágenes de los últimos días pasaban por su mente como una película. El trabajo en la cooperativa, las clases en el centro comunitario, las noches desarrollando el proyecto con Sofía, las conversaciones sinceras que habían compartido. ¿Cómo podría simplemente volver a su vida anterior como si nada hubiera pasado? Más perturbadora aún era la memoria de la expresión de Sofía cuando él anunció el falso compromiso. Aquella mirada de sorpresa, traición y dolor lo perseguía. ¿Por qué había hecho algo tan impulsivo y potencialmente perjudicial? La respuesta, que él se resistía a admitir, incluso para sí mismo, era que una parte de él deseaba que fuera verdad. A la mañana siguiente, vistiendo uno de sus caros trajes italianos por primera vez en semanas, Miguel se sintió como un actor interpretando un papel que ya no le quedaba. En el espejo veía el mismo rostro, pero los ojos reflejaban a alguien transformado. La reunión con los inversionistas transcurrió como se esperaba. Miguel presentó números, proyecciones y estrategias con su habitual competencia, pero sin el entusiasmo de antes. Cuando uno de los inversionistas mencionó la reubicación de la comunidad para la construcción del centro comercial, el mismo proyecto que había cuestionado semanas antes, Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Y en cuanto a las familias que viven en el área?, preguntó uno de los inversionistas extranjeros. ¿No habrá problemas con la opinión pública? Antes de que cualquier otro ejecutivo pudiera responder con las habituales garantías vagas, Miguel intervino. En realidad, estamos reformulando nuestro enfoque social. En vez de simplemente reubicar a la comunidad, estamos desarrollando un programa de integración que incluye capacitación profesional y oportunidades de empleo en el propio emprendimiento. El silencio en la sala era palpable. Nadie esperaba aquella respuesta, mucho menos el detalle que siguió, con Miguel explicando conceptos de responsabilidad social que jamás habían formado parte del vocabulario de Ramírez Constructora. Interesante. Enfoque, comentó finalmente el inversionista principal. Diferente de lo habitual, pero potencialmente positivo para la imagen de la empresa. Me gustaría ver más detalles sobre ese programa. Después de la reunión, María Elena lo acorraló en el pasillo. ¿Qué historia es esa de programa de integración? ¿Desde cuándo tenemos eso? Desde ahora, respondió Miguel con una convicción que sorprendió a ambos. Y vamos a necesitar tu ayuda para implementarlo adecuadamente. En los días que siguieron, Miguel se dividió entre sus responsabilidades en la empresa e intentos frustrados de contacto con Sofía, que no atendía sus llamadas ni respondía sus mensajes. Su padre, aún en el hospital pero recuperándose bien, observaba con desconfianza los cambios en el comportamiento de su hijo. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó Roberto durante una visita. Primero desapareces por semanas, luego apareces con una prometida que nadie conoce y ahora estás proponiendo cambios radicales en proyectos ya aprobados. Solo estoy tratando de hacer lo correcto, papá, respondió Miguel, sosteniendo la mano del padre con cariño genuino, para la empresa y para las personas afectadas por nuestras decisiones. Roberto estudió a su hijo con ojos analíticos que habían construido un imperio. ¿Es por esa mujer? Sofía, ¿verdad? ¿Quién es ella realmente? Miguel dudó. ¿Cómo explicar quién era Sofía y lo que ella representaba? ¿Cómo describir el impacto que ella había causado en su vida en tan poco tiempo? Es alguien que me mostró una perspectiva diferente, respondió finalmente. Alguien que me hizo cuestionar cosas que yo aceptaba sin pensar. ¿Y ese compromiso repentino? Miguel respiró profundo. No existe tal compromiso. Fue una mentira impulsiva que dije para protegerla de los juicios. Roberto negó con la cabeza, pero no parecía sorprendido. Lo imaginé. Nunca fuiste de tomar decisiones precipitadas, especialmente sobre relaciones. El problema es que creo que me gustaría que fuera verdad,
confesó Miguel, sorprendido por su propia sinceridad. Pero ahora ella probablemente me odia y con razón. Una sonrisa débil surgió en el rostro cansado de Roberto. ¿Sabes qué diría tu madre en este momento? Que finalmente estás encontrando tu humanidad. La mención a su madre, fallecida hace más de 10 años, tocó a Miguel profundamente. Ana Ramírez había sido la fuerza equilibrante en la familia, compasiva y sensible donde Roberto era pragmático y calculador. A ella le habría agradado Sofía, comentó Miguel, sintiendo la verdad de aquellas palabras. Entonces, quizá, a mí también me agrade, respondió Roberto sorprendiendo a su hijo. Cuando reciba el alta quiero conocerla adecuadamente, sin mentiras esta vez. En el camino de regreso del hospital, Miguel tomó una decisión. Si no podía hablar con Sofía por teléfono, iría directamente hasta ella. No para implorar perdón o forzar una reconciliación, sino para honrar el compromiso que habían hecho con el proyecto Código Libre y con los jóvenes del centro comunitario. Al llegar al edificio en la colonia Emiliano Zapata, sintió su corazón acelerarse. Estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Tocó el timbre, esperando que Sofía estuviera en casa aquella tarde de sábado. Nadie atendió. Después de varios intentos, una vecina anciana salió al pasillo. Si buscas a Sofía, no está. Salió temprano con una mochila grande. ¿Sabe decir a dónde fue o cuándo vuelve?, preguntó Miguel, sintiendo una opresión en el pecho. No dijo nada, hijo, pero parecía con prisa. Preocupado, Miguel decidió intentar en el centro comunitario. Era día de clase de programación, y aun enojada con él, Sofía no abandonaría a sus alumnos. Llegando a la colonia Renacimiento, encontró el centro comunitario en actividad, pero ninguna señal de Sofía. Doña Carmen, la coordinadora, lo recibió con expresión preocupada. «Ah, eres el muchacho que estaba ayudando a Sofía, ¿verdad? Qué bueno que viniste. Estamos preocupados por ella». «¿Por qué? ¿Qué pasó?», se preguntó Miguel, sintiendo crecer la ansiedad. Vino ayer muy decidida, hablando sobre una aplicación casi lista y una presentación importante hoy en la incubadora de empresas de la UNAM. Dijo que podría cambiar todo para el proyecto y para los chicos, pero estaba nerviosa. Nunca la vi así. La incubadora de empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México era conocida por lanzar startups prometedoras, ofreciendo soporte técnico y posibilidades de financiamiento. Sofía debía estar intentando viabilizar el código libre por su cuenta. «¿A qué hora es la presentación?», preguntó Miguel, consultando su reloj. «A las 4, pero ella ya debe estar allí preparándose». Eran las 3:30. Si se apresuraba, podría llegar a tiempo. Miguel agradeció la información y salió rápidamente tomando el primer taxi que encontró. «Al campus UNAM, incubadora de empresas, lo más rápido posible», instruyó al conductor. El tráfico caótico de sábado por la tarde parecía conspirar contra él. La vía que llevaba al campus estaba congestionada debido a un accidente. Inquieto, Miguel verificaba el reloj a cada minuto, viendo el tiempo escurrirse implacablemente. «¿Hay algún camino alternativo?», preguntó al taxista. «Esta hora, con este tráfico, imposible». Cuando finalmente llegaron a la incubadora ya pasaban las 4:30. Miguel corrió hacia el auditorio donde ocurrían las presentaciones, solo para descubrir que Sofía ya había hecho su exposición y salido apresuradamente después de recibir la respuesta negativa del panel evaluador. Dijeron que el proyecto tenía potencial, pero necesitaba mayor desarrollo técnico y principalmente apoyo financiero consistente, explicó una de las organizadoras. La candidata parecía bastante afectada. «¿A dónde fue?», preguntó Miguel desesperado. «No sabría decir con certeza, pero la vi caminando hacia la parada de autobús». Miguel salió corriendo. La parada de autobús que conectaba el campus con el centro estaba llena de estudiantes esperando transporte. Si tuviera suerte, aún podría alcanzarla. La lluvia comenzó a caer, primero leve, después transformándose rápidamente en un aguacero típico del verano acapulqueño. Empapado, Miguel continuaba su búsqueda
ignorando la incomodidad del traje mojado pegado al cuerpo. Fue entonces cuando la vio, en la parada de autobús, apoyada sobre el respaldo de un banco, observando las aguas agitadas que formaba la lluvia. En el pavimento, su postura revelaba desánimo y derrota. Hombros caídos, cabeza baja, el cuerpo entero pareciendo curvarse bajo el peso de la decepción. «Sofía», la llamó, acercándose cautelosamente para no asustarla. Ella se giró, sorprendida, el rostro mojado por una mezcla de lluvia y lágrimas que trataba de esconder. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz casi inaudible bajo el ruido de la tormenta. «Buscándote. Doña Carmen me contó sobre la presentación». Sofía rió amargamente. «No funcionó. Ellos querían garantías financieras que no tengo. Sin inversión inicial, el proyecto no sale del papel». «Podemos intentar otras formas», argumentó Miguel acercándose más. «Yo puedo ayudar». «No quiero tu caridad, Miguel. Ya dejé eso claro. No es caridad, es asociación. Creamos el código libre juntos, ¿recuerdas?». La lluvia se intensificó, acompañada ahora por fuertes ráfagas de viento que sacudían las ramas de los árboles cercanos. Los autos pasaban a velocidad reducida, levantando olas de agua que empapaban aún más a los dos. «Necesitamos salir de aquí», gritó Miguel por encima del ruido de la tormenta. «Es peligroso». En ese momento, un autobús pasó a alta velocidad, desviándose de otro vehículo y subiendo parcialmente a la acera de la parada donde ellos estaban. Miguel, viendo el peligro, empujó a Sofía lejos de la trayectoria del vehículo, pero no consiguió apartarse completamente. El autobús rozó su brazo, lanzándolo contra la estructura de la parada con fuerza. «¡Miguel!», gritó Sofía corriendo hacia él. El dolor era intenso, pero él estaba consciente. Su brazo sangraba donde el autobús lo había golpeado y sentía una fuerte contusión en el hombro. «Estoy bien», murmuró, tratando de levantarse con la ayuda de Sofía. «No, no lo estás. Necesitas un médico». Con dificultad, Sofía ayudó a Miguel a caminar hasta un área más segura, donde consiguieron refugio temporal bajo el techo de un local comercial. La lluvia aún caía con fuerza, pero al menos estaban protegidos del viento. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Sofía, improvisando un vendaje con un pañuelo limpio que llevaba en su bolso. «Podría haber sido mucho peor». «Instinto», respondió él haciendo una mueca de dolor cuando ella presionó la herida para detener el sangrado. «No pensé, solo reaccioné». Sofía lo estudiaba con una expresión compleja, preocupación mezclada con algo más, algo que ella misma parecía reticente a reconocer. «Estás loco, ¿sabes? Primero inventas un compromiso de la nada, luego desapareces por días, y ahora apareces en medio de una tormenta para casi ser atropellado por mi culpa». A pesar del dolor, Miguel sonrió. «Cuando lo pones así, parece que realmente estoy perdiendo el juicio». Un taxi finalmente se detuvo cuando Sofía hizo señas y ellos entraron empapados y exhaustos. «¿A dónde?», preguntó el conductor, mirando con desconfianza al pasajero herido. Miguel y Sofía intercambiaron miradas, la misma pregunta silenciosa flotando entre ellos. «¿A dónde ir ahora?». «Avenida Costera Miguel Alemán, Hotel Las Brisas», dijo Miguel. «Finalmente. Vamos al departamento de mi tía, está de viaje y tengo las llaves. Está más cerca que la zona Diamante o la Emiliano Zapata». Durante el trayecto, un silencio cargado de palabras no dichas llenó el espacio entre ellos. Sofía mantenía presión sobre la herida de Miguel, sus dedos ocasionalmente rozando la piel de él en un contacto que parecía cargado de electricidad. El departamento en Las Brisas era más pequeño y más simple que el penthouse de Miguel, en la zona Diamante, pero aún así exhalaba el confort de la clase alta acapulqueña. Sofía ayudó a Miguel a sentarse en el sofá mientras buscaba el botiquín de primeros auxilios. «Necesitamos quitarte esa camisa», dijo ella, volviendo con el botiquín y algunas toallas limpias. Con cuidado, ella ayudó a Miguel a quitarse el saco y desabotonar la camisa ensangrentada. El corte en el brazo no era profundo,
pero la contusión en el hombro ya presentaba una coloración amoratada preocupante. «Creo que no se rompió nada», comentó ella, palpando suavemente el área, «pero va a quedar un hematoma importante». Mientras limpiaba y vendaba la herida, Sofía mantenía una expresión concentrada, evitando la mirada de Miguel. El silencio entre ellos era palpable, cargado de emociones contenidas. «¿Por qué realmente fuiste a buscarme hoy?», preguntó ella finalmente, sin interrumpir su trabajo meticuloso con los vendajes. Miguel respiró profundo. Era hora de la verdad, porque no consigo volver a mi vida de antes como si nada hubiera pasado. Porque el proyecto que comenzamos es demasiado importante para ser abandonado. Porque dudó reuniendo coraje. Porque te extraño, de una manera que nunca extrañé a nadie. Sofía finalmente levantó los ojos, encontrándolos de él. La vulnerabilidad que vio allí la desarmó completamente. «Casi te lastimas seriamente hoy». «Por mi culpa», dijo ella, su voz temblorosa. «¿Por qué harías algo así?» «Tú sabes por qué», respondió él simplemente. La lluvia continuaba cayendo afuera, creando una cortina de agua que aislaba aquel departamento del resto del mundo. Era como si estuvieran en un universo paralelo, donde solo ellos dos existían, con todas sus complejidades, miedos y deseos. 3 meses pasaron desde aquella noche tormentosa en el departamento de Las Brisas. El otoño acapulqueño había traído días más templados y una nueva realidad para Miguel y Sofía. El edificio en Puerto Marqués, antigua zona portuaria revitalizada de Acapulco, hervía de actividad aquella mañana de sábado. Jóvenes de 1900, diversas colonias de la ciudad ocupaban los espacios modernos, equipados con computadoras y áreas de trabajo colaborativo. En una esquina, Felipe, el chico que Miguel había ayudado en el centro comunitario, explicaba un concepto de programación a un grupo de novatos. En otra, Doña Lupe de la cooperativa de reciclaje coordinaba un taller sobre sustentabilidad digital. «¿Quién diría que llegaríamos tan lejos en tan poco tiempo?», comentó Sofía, observando el espacio con una mezcla de orgullo e incredulidad. Su lado, Miguel sonreía, el brazo ya completamente recuperado del accidente. «Es solo el comienzo», respondió él entrelazando sus dedos con los de ella. El código libre se había transformado en una realidad mucho mayor que el proyecto inicial. Ahora era un instituto que combinaba educación tecnológica, reciclaje de equipos electrónicos y desarrollo de soluciones digitales para problemas sociales. El espacio en Puerto Marqués era el primero de varios planeados para diferentes regiones de la ciudad. El camino hasta allí no había sido fácil. Después de aquella noche en el departamento de Las Brisas, Miguel y Sofía necesitaron enfrentar no solo sus propios sentimientos conflictivos, sino también un mundo que parecía determinado a mantenerlos separados. Roberto Ramírez, al recibir el alta del hospital, exigió conocer a la mujer que había secuestrado a su hijo por semanas. El encuentro, que todos temían fuera desastroso, sorprendió a todos. Roberto, un hombre que había construido su imperio reconociendo valor donde otros no veían, identificó inmediatamente la inteligencia y determinación de Sofía. Más importante, vio cómo su hijo se transformaba en presencia de ella, más vivo, más auténtico, más parecido a la mujer que él había amado. «Me recuerda a tu madre», comentó Roberto con Miguel después de la cena. «No en la apariencia, sino en la fuerza interior. Ana nunca se dejó intimidar por mí o por mi mundo, así como tu Sofía». La aprobación reticente de Roberto fue solo el primer obstáculo vencido. El círculo social de Miguel reaccionó con una mezcla de curiosidad maliciosa y rechazo velado. En las fiestas y eventos donde la pareja aparecía junta, los comentarios murmurados y miradas indiscretas los seguían como sombras. Daniela, incapaz de aceptar la sustitución, se convirtió en una adversaria feroz, usando su influencia para esparcir rumores sobre el pasado de Sofía y cuestionando públicamente su integridad. «¿Cómo sabemos que no está contigo solo por tu dinero?», provocó Daniela durante un evento benéfico, lo suficientemente alto para que varios invitados oyeran. Al final,
Ella ya estuvo involucrada en un escándalo financiero antes. Sofía, que había trabajado incansablemente para reconstruir su reputación, sintió el golpe profundamente. Por un momento, consideró alejarse de Miguel para evitar más daños a su imagen y al proyecto que estaba comenzando a tomar forma. Tal vez sea mejor que sigamos caminos separados, sugirió ella en una noche difícil, después de un evento repleto de miradas de juicio. Nuestros mundos son muy diferentes, y yo solo estoy trayendo problemas para ti. No, respondió Miguel con una firmeza que sorprendió a ambos. No voy a dejar que nos separen. Si necesito elegir entre aquel mundo superficial y lo que construimos juntos, te elijo a ti. Siempre. Fue esa determinación la que los llevó a una decisión radical. Miguel no abandonó completamente Ramírez Constructora, pero redujo drásticamente su participación, concentrándose en la creación de una división de responsabilidad social de la empresa. Paralelamente, invirtió tiempo y recursos en el desarrollo del código libre, que evolucionó de una simple aplicación a una organización multifacética. El verdadero desafío fue convencer a las personas de que no era solo un proyecto de caridad más, explicó Miguel a un grupo de empresarios que visitaba el edificio aquella mañana. Es un modelo de negocio sustentable que genera valor para todos los involucrados. El modelo era realmente innovador. Empresas contrataban los servicios de desarrollo de software del instituto, recibiendo soluciones de calidad a precios competitivos, mientras contribuían a la formación de jóvenes programadores. Los equipos electrónicos, descartados por corporaciones, eran reacondicionados y reintegrados a la economía circular, generando ingresos para cooperativas de recolectores. Todo esto alimentado por un ecosistema de educación tecnológica que transformaba talentos en bruto en profesionales calificados. Combina lo mejor de los dos mundos, complementó Sofía, ahora oficialmente directora de tecnología del instituto. La visión empresarial de Miguel, con la experiencia práctica que adquirí en los últimos años. Entre los visitantes estaba María Elena, la directora financiera de Ramírez Constructora, que inicialmente había sido una de las mayores escépticas sobre la relación de Miguel y Sofía. Confieso que estaba equivocada respecto a ustedes, admitió ella, observando la interacción armoniosa entre jóvenes de colonias populares y ejecutivos de empresas asociadas. Esto es mucho más de lo que esperaba. Gracias por la sinceridad, respondió Sofía con una sonrisa genuina. Tu apoyo dentro de la empresa fue fundamental para que llegáramos hasta aquí. La reconciliación con figuras clave del pasado había sido un proceso gradual, pero esencial. Hasta Daniela, después de meses de hostilidad, comenzaba a mostrar una curiosidad menos maliciosa sobre el proyecto, aunque aún mantenía distancia de la pareja. El Festival de Innovación Social comienza a las 2, recordó Carlos, ahora gerente de proyectos del instituto, interrumpiendo la conversación. Los participantes ya están llegando. El Festival de Innovación Social de Acapulco era la culminación de meses de trabajo arduo. Durante una semana, el edificio de Puerto Marqués se transformaría en un centro de creatividad y tecnología, reuniendo iniciativas similares de todo el país, inversionistas sociales, empresas interesadas en responsabilidad corporativa y, principalmente, jóvenes talentos de las periferias. Estoy nerviosa, confesó Sofía mientras se preparaban para la ceremonia de apertura. Hay tanta gente importante aquí, incluyendo a la persona más importante de todas, respondió Miguel, señalando a don Domingo, el señor que coordinaba la cooperativa donde todo comenzó, ahora llegando acompañado de varios recolectores, todos vestidos con camisetas del instituto. La sonrisa en el rostro de Sofía al ver aquel grupo valía más que todos los aplausos que recibirían más tarde. Era la confirmación de que habían construido algo verdaderamente significativo. La ceremonia de apertura del festival fue simple, pero emocionante. En el escenario improvisado, Miguel y Sofía compartieron el micrófono con jóvenes programadores y recolectores, cada uno contando su parte en la historia del código libre. Este proyecto nació de un encuentro improbable, comenzó Miguel,
mirando hacia la audiencia diversificada. Un encuentro que cambió completamente mi visión de mundo y me enseñó que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en el propósito que damos a nuestras vidas. Nació también de la resiliencia, continuó Sofía, de la capacidad de recomenzar de cero, de ver valor donde otros ven solo descarte, sea de materiales, sea de personas. La historia que compartieron de cómo un joven millonario y una ex ejecutiva transformada en recolectora se unieron para crear algo mayor que ambos. Emocionó a todos. No era apenas una narrativa de superación individual, sino un testimonio del poder de la colaboración genuina entre mundos que raramente se encuentran de igual a igual. Después de la ceremonia, mientras los participantes exploraban las diversas actividades y exposiciones del festival, Miguel condujo a Sofía hacia un rincón más tranquilo del edificio. «Tengo algo que mostrarte», dijo él, misterioso. En una sala pequeña en el fondo, alejada del bullicio principal, Miguel había preparado una sorpresa. La sala estaba decorada con fotos que contaban la jornada de ellos, desde el encuentro en la madrugada lluviosa hasta la inauguración del edificio. En el centro, un mapa digital interactivo mostraba puntos luminosos representando a todos los jóvenes ya impactados por el proyecto y las comunidades alcanzadas. «Es hermoso», susurró Sofía, emocionada con el cuidado de la presentación. «Aún no terminó», respondió Miguel, guiándola hasta una mesa donde reposaba una pequeña caja de madera reciclada, artísticamente trabajada por artesanos de la cooperativa. Sofía abrió la caja, encontrando dentro un simple anillo hecho de material reciclado, cobre recuperado de equipos electrónicos, trabajado con precisión para formar una pieza única y delicada. «No es un diamante de Tiffany», dijo Miguel con una sonrisa nerviosa, «pero fue hecho por don Sebastián, el especialista en metales de la cooperativa. Pasó semanas perfeccionando la técnica». «Es perfecto», respondió Sofía, los ojos humedecidos, «más valioso que cualquier joya convencional». Miguel tomó las manos de ella entre las suyas, el corazón acelerado como en el día en que se conocieron. «Hace 3 meses, aquella noche en el departamento de las brisas, prometí que demostraría que estabas equivocada sobre mí, que yo no volvería corriendo a mi mundo de privilegios cuando la novedad pasara». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Espero haber cumplido esa promesa hasta ahora, pero quiero hacer mucho más. Quiero construir una vida entera a tu lado, combinando lo mejor de nuestros mundos». Sofía sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente. «Ya probaste mucho más que eso. Probaste que las personas pueden cambiar verdaderamente cuando encuentran algo o alguien que las inspire a ser su mejor versión». «Entonces», continuó Miguel, sosteniendo el anillo reciclado, «Sofía Calderón, ¿aceptarías casarte conmigo? Esta vez sin mentiras, sin impulsos, solo la certeza de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo significativo a tu lado». «Sí», respondió ella simplemente, extendiendo la mano para que él colocara el anillo. «Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que continuemos siempre cuestionándonos mutuamente, desafiando nuestras perspectivas, nunca acomodándonos en la zona de confort». Miguel rió, colocando el anillo en el dedo de ella. «¿Eso es una petición o una amenaza?». «Un poco de ambas», respondió Sofía, atrayéndolo para un beso que sellaba no solo un compromiso entre 2 personas, sino entre 2 mundos que habían encontrado una forma de coexistir y enriquecerse mutuamente. Cuando regresaron al área principal del festival, fueron recibidos con aplausos y sonrisas. De alguna forma, la noticia del compromiso ya se había esparcido, probablemente obra de Carlos, que siempre sabía todo antes que todos. Roberto Ramírez, que había llegado discretamente durante la ceremonia de apertura, se aproximó a la pareja con una sonrisa genuina. «Mis felicitaciones», dijo él abrazando a su hijo, y después, para sorpresa de todos, abrazando también a Sofía. «Hannah estaría orgullosa del hombre en que te has convertido, Miguel. Y de ti también, Sofía.
por haber sido catalizadora de esa transformación. En las horas que siguieron, el festival ganó aires de celebración doble. Las presentaciones de Minemustier, proyectos sociales, las conferencias sobre tecnología inclusiva y los talleres prácticos continuaron conforme a lo programado, pero había una energía especial en el aire, la sensación de que aquel espacio representaba mucho más que un instituto o un evento. Era la prueba viva de que puentes podían ser construidos entre mundos aparentemente incompatibles. Al final del día, cuando la mayoría de los visitantes ya se había marchado, Miguel y Sofía permanecieron en el edificio casi vacío, sentados en un banco improvisado con palés reciclados, observando el atardecer por la ventana amplia que daba vista a la bahía de Acapulco. ¿Sabes qué es lo más increíble?, reflexionó Sofía recostando la cabeza en el hombro de Miguel. Todo comenzó con un encuentro casual en una madrugada común, cuando decidiste tomar un camino diferente. Nada fue casual, respondió Miguel, besando la parte superior de su cabeza. Yo estaba buscando algo sin saber exactamente qué, y tú estabas exactamente donde necesitabas estar. Filosofando, señor empresario, aprendiendo a ver valor donde antes solo veía basura, señora recolectora. La risa de ambos resonó por el edificio vacío, simbolizando la alegría de quien encontró en la persona más improbable el complemento perfecto para su jornada. Dos mundos que, al colisionar por casualidad, crearon un universo enteramente nuevo, uno donde el verdadero valor no estaba en las posesiones o en los títulos, sino en el coraje de atravesar fronteras y en la capacidad de ver belleza donde otros ven apenas descarte. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Miguel y Sofía permanecieron abrazados, no solo como una pareja a punto de casarse, sino como socios en una misión mayor que ellos mismos, la de construir puentes entre realidades que, sin su encuentro improbable, tal vez jamás se conectarían. Y así, en el corazón revitalizado de Acapulco, una historia de transformación personal se convertía en el cimiento para la transformación de muchas otras vidas, probando que hay